Radio Nocanche Canche por organizar este evento para evocar la memoria de Luis Valle Goicoechea. Me siento orgulloso de hablar de este destacado poeta y compartir que mi encuentro con Luis Valle fue más o menos el 4º grado de secundaria. Saqué prestado al profesor de literatura un libro de literatura peruana y justamente en las últimas páginas figuraba la biografía y las canciones de Rinón y Papagil de Luis Valle Goicoechea. Lo revisé, solamente no lo tratamos en aula. Después ya en superior nos hicieron algo de mención, pero hace 2 años recién que he conocido más de cerca gracias a una conferencia que se dio en Trujillo del doctor Blasco Bazán Vera. Él es uno de los mayores historiadores de la literatura de la región La Libertad. Dio una ponencia y nos dijo que Luis Valle Goicoechea era una figura muy representativa en el país. Su acercamiento con José Mojica, un cantor de ópera y un gran personaje mexicano que dejó toda la fama por venirse al convento en el Cusco, donde se hicieron muy grandes amigos con Luis Valle Goicoechea, que permaneció en ese lugar. Hablar de Luis Valle Goicoechea es importante porque es una de las figuras más representativas de la literatura peruana. Hablar de su pluma, hablar de su estilo, es remontarse a aquellos días de su infancia de Luis Valle Goicoechea, cuando decía: días azules y risueños de mi infancia, hoy irremediablemente lejanos ya. Días azules que se deslizaron en mi humilde aldea de la soledad. Mi humilde aldea, no más casitas desparramadas en una loma y medio escondidas entre los rumorosos alcanfores. Entre esos rumorosos alcanfores, Luis Valle forjó una fecunda infancia que luego lo trasladó hacia el verso y la prosa. Podemos hablar de él, de Luis Valle Goicoechea, como uno de los grandes representantes. Esther Allison, una de las poetas renombradas del Perú, olvidadas también, ella lo cataloga a Luis Valle, que es la figura más nítida de la poesía peruana. Sus obras resaltan la poesía infantil y juvenil. Gran parte parafraseando con otros escritores, Arguedas, todo lo que escribió, gran parte son las experiencias de su infancia, de los recuerdos de ello. Igual Ciro Alegría, al otro lado del Marañón, quien fue también su gran amigo. Con ellos, con Ciro Alegría y Mariano Alcántara, juntos ingresaron al Grupo Norte, a este grupo que tuvo fama a nivel de América Latina, ya que la dimensión de su obra de Luis Valle proviene de esos años, ¿no? De la soledad, junto a su familia, junto a su maestra, junto a sus compañeros, a sus vecinos, a su hermana. Y acá, Luis Valle, después de pertenecer al Grupo Norte, después de enrolarse a la vida sacerdotal, de abandonar, de trabajar en la industria al lado de José Eulogio Garrido, se traslada a Lima, donde hace amistad con Eguren. Y ellos son los grandes representantes de la literatura infantil y juvenil. También Luis Valle, su infancia, ese paraíso de su infancia lo recordó siempre. Estaba lleno de pinceladas, llenos de melancolía, y eso lo transformó en estos hermosos libros que nos ha dejado. Valle menciona en uno de sus poemas, de las canciones de Rinón y Papagil, nos dice el poema 16: tú eres mi hermana porque escribiste conmigo a escondidas el apodo de don Benjamín en la puerta de la casa. Porque una noche que llovía te preocupaste conmigo, de un nido que la tala dejó al sereno, porque cuando eras chiquita te cargó la rarra, porque nos mirábamos juntos en los ojazos de la vaca pintada, porque mi mamá es tu mamá. ¿Te acuerdas? Sabíamos que los jilgueros jugaban en los árboles cercanos.
y entonces la rara nos llamaba a mirar los últimos pollitos. ¿Te acuerdas? Estabas conmigo cuando murió mi corderito y para consolarme me ofreció otra Rosalía. Me preocupa hoy que estamos lejos, la pared torcida de la casa vieja. Me hace recordar a la poesía de Vallejo cuando dice: hermano, hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo, y me acuerdo que jugábamos a esa hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, estos dos poetas, los más representativos de la libertad y los más representativos del país, que son liberteños, tienen una dirección que siempre evocan a la familia, al entorno, a los hermanos, al padre, a la madre. Pero como decía nuestro poeta Edmundo, Valle nunca habló el mal de Dios. Valle siempre estaba sumiso al Creador. Siempre estaba obediente a los pies de Dios. Eso es la diferencia con lo de Vallejo. Además de ello, podemos comparar con la poesía de Valdelomar, la cena, el hermano ausente, la cena pascual, el recuerdo del hermano. Es decir, él forma parte de este grupo de grandes intelectuales y grandes personajes de la literatura que han contribuido en la literatura infantil del país. Además de ello, en uno de esos poemas infantiles, creo que es uno de los más reconocidos, que evoca a la Navidad, al niño Jesús. Entonces, y en las canciones del Rinono y Papagil, en uno de los poemas más destacados que él tiene, el poema 27, donde dice: cantaba Rinono y Papagil. Rinono en su árbol, Papagil tarareaba mientras se vestía a levantarse, o cuando espumaba jabón para afeitarse, ¿no? Acá evoca y un trato igualitario. La rara era la empleada que trabajaba con ellos, le da un trato, le perenniza en esos versos. Al Papagil era el tío, el hermano de la madre. También, y en homenaje a ellos, el primer libro que publica las canciones de Rinono y Papagil, es uno de los importantes libros que publica en 1932, y lo cual le lleva a la fama en el espacio limeño, apoyados por Enrique Bustamante Villavián, por Enrique Silva, por Enrique Peña, quien hace el prólogo, dos poemas a manera de prólogo. El romance de Papagil es uno de ellos, muy importante también, siguiendo la hilación de lo que hace Luis Valle en su poesía. Entonces, como se mencionaba, los grandes críticos de la literatura nacional catalogan a Valle como uno de los poetas más destacados. Sobre ello habla Sebastián Salazar Bonde, Aurelio Miro Quesada. Aurelio Miro Quesada nos dice que las canciones de Rinono y Papagil representaron en ese instante una reacción lozana y saludable frente a la retórica barroca, ¿no? Y además, ¿cómo acercarse más a Luis Valle leyendo su prosa? Cuando leemos uno de los importantes textos narrativos, nos podemos acercar más a él, nos podemos dar cuenta de la valoración a su entorno, hacia los recuerdos de su niñez. Por ejemplo, en uno de los textos donde nos habla sobre la vida escolar, sobre el compromiso de los padres a ese trabajo en la escuela, el árbol que no retoña, el capítulo 2, nos da un mensaje muy profundo, muy tierno, muy singular, porque cuando habla de que la maestra, al acercarse el 28 de julio, les llamaba para ensayar y les daba un mensaje concientizándose que las cosas se deberían hacer muy bien, y nos comenta Luis Valle en ese relato, nos dice:
que cuando comenzó la maestra a decirles, la patria es tu madre, la patria es el suelo que nos vio nacer, la patria es nuestro paisaje, es nuestro entorno, es nuestra querida tierra de la soledad, y dice Luis Valle, nos quebramos y nos pusimos a llorar. Y luego entonamos el himno nacional que no necesitamos repetirlo, solamente lo hicimos una vez y lo hicimos muy bien. Y al siguiente día me tocaba recitar la canción a la bandera. Dice, en la casa todos se alistaban, me pusieron el terno, el chaleco, por primera vez, que yo veía otros que se ponían, pero fue mi primera ocasión de ponerme el chaleco e ir a participar de esa ceremonia en homenaje a la independencia del Perú. Cuando la maestra dio el discurso con esa voz delicada, toda la gente se puso en silencio. La maestra terminó de dar el discurso haciendo alusión a los héroes de la patria. La gente se sumió en aplausos y vivas. Entonces dice Luis Valle, luego me tocaba a mí. Y yo tenía que hacerlo muy bien, porque esa era la expectativa. La maestra había ido esa tarde anterior a mi casa a decirle a mis padres que yo tenía que hacerlo muy bien. Entonces dice, caminé hasta la última grada, di la vuelta y comencé a recitar la canción a la bandera. Terminé de recitar, al bajar las gradas, corría la gente a felicitarme y abrazarme. Pero más aún, dice, me sentí muy feliz porque había un vecino muy huraño, que no hablaba a nadie, que todo lo parecía mal. Sin embargo, en ese instante se acercó y me cogió fuerte de la mano y me dijo, eso es hacer las cosas bien. Y en la memoria de Luis Valle, cuando hayamos logrado difundir que en el último rincón de nuestra patria se conozca su figura, su poesía y su prosa, te diremos, Luis Valle, eso es hacer las cosas bien. Gracias. Voy a compartir el poema Fue una tarde, de Luis Valle Goicoechea. Fue una tarde triste, pensativa y doliente. Copiabas la belleza de la tarde en el lienzo, cuando pasó el poeta, cansado y abatido, sediento. Se fijaron en el lienzo sus ojos fatigados y sintió la inefable emoción de lo bello. Susurraron las frondas misteriosas de su alma y en su nido cantaron las tórtolas del verso. De aquella tarde triste, pensativa y doliente de mi vida, en el libro ha quedado el recuerdo. Y tristes por la vida nuestros corazones van como dos hermanos, pensativos y buenos. Gracias.